tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Voces de la Historia. Estamos en la primera semana de octubre, el mes del otoño, el mes del cambio de clima y el mes de las alergias también, así que hay que cuidarse. Bueno, pues el tema de esta semana es Octubre Rojo para gobernadores. Qué buen tema, ¿no? Y quien está conmigo ahora como invitado es nuestro compañero y amigo, colega, amante de la historia y la lectura, Bulmaro Pacheco. Gracias, Bulmaro, por venir. Gracias, Nacho. Muchas gracias. Bueno, Antes de empezar con el tema, Bulmaro, hay algo que primero hay que preguntarse. ¿Qué dice la ley? ¿Qué pasa cuando un gobernante falta? Un presidente de la República, un gobernador. básicamente, presidente y gobernador, que hasta hace 4 años había un gran vacío legal, porque bueno, siempre supusimos que nunca iba a faltar un presidente, que eran seres humanos de hierro. Inmortales, y nos deshicimos de la vicepresidencia porfirista. Por la adulación, por la deificación, digamos, al personaje que siempre se hizo. Pero en el siglo XX, tú lo sabes muy bien, hubo 2 renuncias de presidente de la República. La primera de Porfirio Díaz, ya obligado por las circunstancias, por la presión de la revolución, presenta su renuncia y a los 2 días se va a Veracruz y de ahí a París. En el caso de Madero se habla mucho de que renunció y que le llevaron al Congreso, pero no podemos decir que fue una renuncia porque ahí con una pistola pues es cualquiera renuncia, pero además ve tú a saber en qué términos, cómo y todo, total que es una etapa oscura. Pero la Constitución era clarísima en ese tiempo. Era clarísima porque desde entonces la Constitución establece que el cargo de presidente y el de gobernador solo es renunciable por causas graves calificadas por el Congreso. Posteriormente se le han puesto candados para que una renuncia no se dé nada más por darse y ya tiene que ser las 2/3 partes del Congreso de la Unión. Sí, o la muerte, pero quedó un vacío porque cuando matan a Carranza, por ejemplo, en el 1920, automáticamente nadie se hace cargo de la presidencia. Queda un ni Carranza lapso ni el mismo Carranza hasta que el Congreso manda a llamar a Adolfo de la Huerta del gobierno de Sonora para nombrarlo presidente por esos 6 meses. ¿Y entonces ahorita quién sustituye al presidente? Ahorita ya se reformó la Constitución, por fortuna, porque todavía hasta el 2010 existía el gran vacío de que si nos faltaba el presidente, un ataque cardíaco, un avionazo, oye, ¿quién se queda? Puta, pues no sé. Bueno, ya la Constitución establece que sean peras o sean manzanas, queda encargado mientras el secretario de Gobernación de la presidencia. Y no podrá hacer cambios en el gabinete, salvo que el Senado le autorice. ¿Qué pasa ahí? Entre la ausencia que tiene que convocarse, si está la permanente, designa un provisional. Si el presidente de la República falta en los 2 primeros años, igual que un gobernador, se tiene que convocar a elecciones. Si falta en los últimos 4 años, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado nombran un interino que termine el periodo. Como ya vi algunos. Totalmente, o se puede sustituir. ¿Y gobernador, a propósito de gobernadores? Gobernadores de los estados, pues ahí también había un vacío que por fortuna se cumplió en la Constitución del Estado, que se acude a la Constitución Federal, que le da a las constituciones estatales que legislen, que aprueben los mecanismos de sustitución. Aquí en cualquier circunstancia, tú sabes que a veces hay que hacer una cirugía al gobernador y dura meses o días en cama. No se nos ha dado en la historia reciente, quizá o han desaparecido los poderes, o pide licencia, o se va o renuncia, que han sido los casos que seguramente vamos a analizar ahorita. Pero en todo caso queda si es de 30 días a 60, queda el secretario de gobierno encargado del despacho. Por alguna razón la falta así se llama absoluta, queda encargado mientras el Congreso convoca y nombra un provisional el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, en esos casos. Bueno, es decir, pues, las faltas de presidente no hemos tenido nosotros más que la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, obligado por las circunstancias en 1932. Pero quedamos traumados con el vicepresidente y con el vicegobernador, ¿no? Que antes era automático el vicegobernador. Que ya no como existen, en Estados Unidos. que las figuras porque ya no Díaz existen, tenía un vicepresidente. porque si opera bien en Estados Unidos, ya viste que hasta debate hubo entre candidatos a la vicepresidencia. En México se quitó tanto la figura en los gobiernos estatales como en la presidencia, pues ya nada más andan grillando y buscando pretextos para que caiga el presidente, porque fatalmente se le daba la vicepresidencia al que perdía, pues imagínate. Pues sí. Quiere decir que hasta el asesinato de Pino Suárez fue el último que ejerció la vicepresidencia en 1913, fueron los asesinatos, en febrero, así es.
Y ya no hay ni vicepresidente ni vicegobernador. Ni vicegobernador. Pues entonces empezamos. Octubre, como que octubre presagia algo raro para los gobernadores y aún en el presente por lo que veo. ¿Quién fue el primero que se va en octubre y por qué? Bueno, ahí la cuestión fue ya la rebelión que tú conoces muy bien como la Renovadora. Fausto Topete. El líder de la Renovadora. En octubre, bueno, un día llegó, pero ahí no fue una conspiración, no fue una desaparición de poderes, simplemente había un encargado del despacho que era Cesario G. Soriano en 1917-18, que viene Plutarco Elías Calles de México. En aquel tiempo se venían a Guadalajara en tren, luego Manzanillo, luego en un vapor a Mazatlán, luego en tren hasta Navojoa, y en Navojoa le hicieron una recepción. Y ahí le dijeron, oiga, fíjese que el gobernador nos está pidiendo dinero en dólares para autorizar juegos de azar. ¿Qué eran los juegos de azar en aquel tiempo? Los gallos, la baraja y lo demás. La ruleta. Ah, sí, ¿cuánto les pido? $3,500. Si algo odiaba Elías Calles era algo el alcohol y los juegos. Y los juegos de azar. Ah, sí, dijo $3,500. Llegó al palacio, se fue directamente a la estación y Ben Soriano le dijo, vete de aquí. Lo corrió como así como si sirviente. Fuera un mozo de casa. Vete, le dijo, y te conviene irte de Hermosillo. Le dijo, si no quieres que te denuncie penalmente por lo que me acaban de comunicar en Navojoa. No, pues qué buena oferta, lo pudo haber fusilado. Ahí, bueno, él llegó y ejerció el cargo de gobernador porque Soriano en ese tiempo era diputado local y estaba encargado del despacho y fue el que firmó la Constitución del 17 en Magdalena, además. Sí, está. El siguiente fue Fausto Topete, cuando asesina a Toral, a Obregón, que cada día yo creo estábamos más cerca de la verdad en ese crimen, fíjate, casi 90 años después. Pues no queda contento el obregonismo. Aquí en Sonora, por ejemplo, hubo un gobernador, Alejo Bey, que era obregonista, le entrega el poder a Fausto Topete en el 27, que iba a cubrir el periodo 27 a 31, que era secretario particular de Obregón en la presidencia municipal de Guatabampo, y eran de Álamos tanto Aurora como Ricardo y don Fausto, pero don Fausto después fue senador y demás. Y Fausto Topete. Gobernador de Fausto Topete del 27 al 31, pero un año después del crimen empieza... No quedaron contentos. La inconformidad por la exclusión, según ellos, que hizo Calles y el mismo Emilio Portes Gil, era algo parecido a las vidas de Colosio, que les decían, eran las vidas de Obregón. Básicamente Portes Gil así lo deja claro en un libro que se llama 15 años de política mexicana, donde habla las grandes dificultades que tenía, así dice, con los obregonistas, porque le estaban reclamando posiciones en el gobierno y le estaban reclamando, bueno, lo que pudiera haber sido el segundo periodo de Pero no era gobierno. Portes Gil, era en realidad a Elías Calles, que era el que estaba detrás. Sí, porque ahí tú sabes muy bien que posteriormente las sucesiones en Sonora tomaron ese sesgo de una confrontación entre el callismo y el obregonismo, porque cuando Fausto Topete se rebela y llama a una sonada militar, se le suman todos los generales que estábamos viendo hace rato. Manso, el mismo don Ricardo Topete, Romaño Cupicio. Ellos estaban seguros que Calles mató a Obregón, ¿no? Por eso estaban... Daban por hecho que había un ingrediente y que no eran ajenos el legendario líder de la CROM, Morones, un subsecretario de la Defensa, cuyo nombre no me viene ahorita, que estaba atacando a Obregón. Ramón Ramos, por cierto, el que sustituyó a Rodolfo Elías Calles en el 35, se opuso a la reforma del artículo constitucional del 83 que propició la reelección de Obregón y fue desaforado en aquel tiempo. Ahorita vamos con Ramón Ramos, pero te lo digo porque él tuvo que ver, porque hubo una fracción importante en la Cámara que se opuso primero a la reforma constitucional que permitía la reelección por una tan solo por una vez. O sea, dedicatoria exclusiva para Álvaro Obregón. Sí, claro, que la Constitución quedó ese vacío, porque después se le tuvo que agregar en ningún caso y en ninguna circunstancia, ¿no? Y ya. Y entonces Gonzalo Escobar es un instrumento de los obregonistas, para ponerle nombre a la rebelión escobarista. Básicamente, sí. Y se le pone renovadora, la revolución escobarista, pero realmente quienes redactaron todo, quienes sumaron todos los apoyos fueron aquí en Sonora, Fausto Topete y sus allegados. Don Gilberto Valenzuela, que es el que redacta el plan. Luego viene el mismo Plutarco Elías Calles, expresidente, viene y los bombardea aquí en Hermosillo. Pues sí, saca bombazos del sí, los saca bombazos, pero sobre todo porque ya fue una asonada militar y acuérdate que no descansaban en ese tiempo porque precisamente
en el 1927, cuando viene la reforma constitucional que permite la reelección de Obregón, también se da el crimen de Serrano, el 3 de octubre, y a finales de octubre el de Arnulfo R. Gómez en Veracruz. Entonces, y luego en julio del 28 viene el asesinato de Obregón. Imagínate el humor social y político terrible de Sonora en ese momento, y la generación de obregonistas que se habían hecho a la idea de que iban a tener otro sexenio con don Álvaro, pues estaba por los suelos. Si hay tiempo para ver dónde quedó cada uno de los exgobernadores que vamos a analizar, pues la suerte de Topete, ¿cuál fue? Definitivamente, bueno, él sale del Estado, obviamente desaparece en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de Sonora. Y lo sustituye. Topete sale, Francisco S. Elías, del callismo, directamente, se va a Los Ángeles, California. En Los Ángeles, don Fausto está tan pobre económicamente que trabaja despachando gasolina. Allá también está Adolfo de la Huerta. Y Maytorena. Que ya estaba en aquel tiempo, pero pues tampoco se podían ver porque a Fausto ellos lo reconocían, Maytorena y de la Huerta, como un obregonista consumado. Claro. Entonces, por ejemplo. A usted también. Bueno, y Fausto no lo fusilaron, tuvo suerte. Bueno, lo demandaron por 100 millones de pesos. Por los daños que causó la rebelión, los destrozos en vías de comunicación y demás. Terminó echando gasolina en Los Ángeles. Después, ya al paso de los años, Lázaro Cárdenas le regresa el grado militar y demás, y él prefiere no venirse a Sonora y se va a Baja California. Lo invita Ezequiel Padilla, candidato disidente del alemanismo, alemán, y se hace candidato al Senado. Fausto Topete en esa circunstancia, obviamente no gana y muere en 1952 en Mexicali y allá reside directamente. Digo, allá están los restos, ¿no? Y allá está la familia directamente. Es una tragedia, pues, en ese sentido. Política, todo por la lealtad a Álvaro Obregón. Todo por la lealtad a Álvaro Obregón y los conflictos posteriores al asesinato, que obviamente dieron mucho de qué hablar, con la misma decisión de Plutarco Elías Calles de quedarse 6 años queriendo dominar. El mismo Calle después en el exilio también. Qué bonito. Ese no a Los Ángeles, sino a San Diego, directamente. Ahí se pasaron unos añitos él también. Sí, entonces todo ese tipo de cosas tiene que ver con esa sucesión gubernamental. Entra Francisco S. Elías, que termina el periodo y le entrega a Rodolfo Elías Calles. Hijo de Plutarco. Nacido en Guaymas, de don Plutarco Elías Calles, y uno de los mejores gobernadores que ha tenido Sonora, según se establece. Ahí está, mira, Serrano. Obviamente, ahí está Serrano en medio. Obregón a la derecha y Topete, totalmente. Fíjate nada más qué buena foto, directamente. Uno, secretario particular de Maytorena en 1913, otro secretario particular de Álvaro Obregón en la presidencia municipal de Guatabampo, y el otro, carrera meteórica entre 1912 y 1920, presidente municipal a presidente de la República. No lo hemos vuelto a ver ese caso. No. Yo creo que ni lo vamos a volver a ver, a cómo está la pluralidad, a menos que salga un independiente que zarandee el sistema, ¿no? Pero que sería la cosa más rara del mundo. Totalmente. Bueno, y luego llegamos al 1930 y tantos, ya antes de hacer una pausa, con el chinipense Ramón Ramos, gobernador. Almada. Regresamos en un minuto para hablar de él y la misma razón por la cual se fue. Regresamos. Regresamos. Chínipas. ¿Por qué tanta relación entre Chínipas y Álamos? Porque hoy en día todavía es más difícil, es más fácil venir de Chínipas a Álamos que de Chínipas la capital. A la capital del estado de Chihuahua, que en carro se hace un día. Viene a consultar al dentista, ¿sí?, al especialista, a comprar comida. Es que es muy fácil llegar. Y antes era, si había persecución política en Álamos, se iban a Chínipas. Claro, era muy fácil brincar la sierra y llegar a Chínipas. Y el fuerte también es la misma. El fuerte, Álamos, Chínipas. Que están en el mismo circuito. Era el eje de las metrópolis de aquella época. Ramón Ramos, obviamente gente de absoluta confianza del callismo, básicamente recomendado por don Rodolfo Elías Calles. Estamos en 1937. Secretario de Gobierno de Rodolfo Elías Calles. Presidente de Plutarco. Presidente de la Lázaro República Cárdenas. En ese tiempo, no, todavía no. Don Rodolfo empieza el 31, terminaría el 35. Pero lo llaman de secretario de Comunicaciones y Transportes, y ya la renovación del 35 sí entra Ramón Ramos Almada por recomendación de Rodolfo Elías Calles y gana la gubernatura del estado.
pero dura 3 meses nada más. Pero de repente Lázaro Cárdenas se expulsa del país o empieza la confrontación. Bueno, empieza el pleito entre Calles y Cárdenas y el parricidio. Cárdenas decide cambiar a casi todo el gabinete, a la gran cantidad de jefes de zonas militares y a 5 gobernadores a los que les desaparece los poderes, aunque su sexenio quitó 17. Por ser callistas. Por ser callistas, entonces uno de ¿Ese instrumento existía en ese tiempo de la desaparición de poderes? Hasta 1975, que fueron las últimas en Hidalgo y en Guerrero. ¿Ya no hay en la Constitución? Sí hay, pero ya no, pues es una agresión, una ofensa a los estados, y la pluralidad ya no te da mayoría de las 2/3 partes en caso de que quieras desaparecer poderes, a menos que sea un criminal o una algo gente... así. Pero todavía Salinas, Cedillo sacó muchos... Pero no hubo desapariciones. Las últimas fueron en 1975. Hay otras formas de expulsarlos del poder. Bueno, pedir licencia, como lo hicieron en San Luis Potosí, Sócrates Rizo en Nuevo León, el mismo Eduardo Robledo, es decir... pero ya no desaparición de los Entonces, poderes. Entonces a Ramón Ramos le desaparecen los poderes le a los 3 meses. Desaparecen los poderes a los 3 meses y Cárdenas mete al jefe de zona militar que estaba aquí en Sonora y luego convocan a elecciones y se da Medardo Tellechea, el general Otero y Román Yocupicio para terminar el periodo que iba a terminar 35-39. Entonces se viene el plebiscito interno, gana Yocupicio y termina el 39 y le entrega al general Anselmo Macías. ¿Y en qué termina el pobre de Ramón Ramos? Ramón Ramos se dedicaba al negocio maderero. Se va a Chihuahua. En Chihuahua tenía una concesión forestal muy amplia, pero en uno de los viajes de Chinipas a Sonora, sí dice que por los altibajos de la sierra se le dispara un rifle y muere en el camino. Yo he buscado, obviamente porque saludo a Nechojoa, a Margarita, su hija que vive todavía, tiene 90 y tantos años, es Ramos Tirado, ella. Pues hay teorías, ¿no? de que no, pero bueno, yo creo que era una gente que muy discreta, muy pacífica, puso una papelería en Obregón cuando salió el gobierno del estado, se dedicó al comercio y luego la explotación maderera. Esas son las pugnas entre presidentes. Y luego Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez en el 47 expresidente y gobernador. Pide licencia porque sus cercanos, como el arquitecto Gustavo Aguilar, dicen que tenía diabetes, que ya él era muy difícil tener humor para gobernar. Pero yo creo que también tenía muchas propiedades en Baja California, que dijo, señores, y tenía una actividad me muy eligieron intensa como del gobernador. 43 al 49, ya senté las bases de la industrialización, del crecimiento, de la urbanización, de la obra pública, escuelas que todavía están, de todo. edificios como el de la Unison que todavía están. Bueno, ya me voy a Baja California. Pero nadie sabía, y luego Milton Castellanos saca sus memorias, hará 5 o 6 años, y en una de los pasajes dice: me tocó recibir a un grupo de empresarios que fueron a ver al presidente del Comité Nacional del PRI, Gabriel Leiva Velázquez. En 1953, cuando cambia la denominación de territorio a Estado, Baja California, y le proponen a Abelardo Rodríguez como candidato al gobierno del Estado. Gabriel Leiva le habla al presidente Ruiz Cortines y le dice: oiga, estoy preocupado, le dijo, porque están proponiendo empresarios de Baja California al general Rodríguez como candidato al gobierno del nuevo estado. Pues mira, le dijo, ¿dónde están hospedados los empresarios? En el Hotel Arístoles. Ve para allá ahorita mismo y ve a ver al general que vive en las lomas de Chapultepec y dile de mi parte que por ahora no se va a poder, que quizá en el futuro la vamos a pensar, pero no. El candidato va a ser Braulio Maldonado, Ruiz Cortinista de hueso colorado muchos años. Bueno, eso desmitifica un poco la teoría de que ya se iba por enfermo. Y también te da ingredientes, bueno, lo que se prueba, que el poder, la esperanza y el azul del cielo son ilimitados, no tienen fin, ¿no? En ese sentido. Otros dicen que se cansó de los sonorenses y de los hermosillenses, que tenía dificultades. Pues mira, en Obregón le reclaman que nunca les puso una obra, una mano, ¿no? Que nada más se ocupó de Hermosillo y de otras partes. Esa es parte de... A don Rodolfo Elías Calles, que atendió más Obregón que Hermosillo, es decir, para la historia, pero realmente tanto Calles como don Abelardo fueron excelentes gobernadores. Muy buenos. Todavía tenemos la Fundación Esposo Rodríguez, de la que fuimos, en mi caso, becario, ¿no? Y las obras. Y demás, y las grandes obras de la modernización de Hermosillo, que ojalá hubieran tenido continuidad por los gobernadores que sustituyeron a Rodríguez. Totalmente.
El caso de octubre 25 de 1975, Ese que va a sí ser que es 41 sonado. años, Ese sí que es sonado. es la renuncia. Aquí fue renuncia. ¿Se puede renunciar a un puesto de elección popular? Dice, por causas graves a juicio del Congreso. Ya estaba en la Constitución de Sonora. ¿Te refieres a Carlos artículo, Armando a Villegas? Carlos Armando Villegas. ¿Qué fue lo que pasó? Pugnas también. ¿Se equivocó políticamente Carlos Armando? Mire, aquí, si un gobernador lo quitas antes de que cumpla 2 años, tienes que convocar elecciones. Si renuncia de los últimos 4 años, se nombra a uno que termine el periodo. El caso de Villegas, la sospecha es que él cumplió 2 años el 13 de octubre y cae el 25, Pero 12 la días razón, después. la razón por la que... La razón, un pretexto, y ahí ya ha quedado muy resuelto históricamente el enfrentamiento, quién empezó la balacera, han declarado de dónde salieron y demás, que le cobraron facturas realmente por excesos en su intención de favorecer a uno de los aspirantes a la presidencia de la República, Mario Moya Palencia. Se equivocó. Él mismo vino a presentar sus memorias aquí hace poco y dijo que la circunstancia de la vida le hubiera cambiado y le hubiera favorecido a él si Moya es presidente y si Colosio no hubiera muerto, por ejemplo, ¿no? Porque parece que con Colosio ya le habían ofrecido la candidatura al Senado. Y con Moya, pues obviamente era, yo creo... ¿Secretario de Gobernación? No había 3 gentes, además de la esposa de Moya, más cercanas a Moya que Carlos Armando Villegas. Pero, bueno, entonces no se equivocó, se la jugó con el hombre cercano, con el hombre que tenía... Sí, bueno, pero también hay una historia que el mismo Manuel Bernardo Aguirre contaba antes de morir, de que en aquel viaje de 90 días de Echeverría por el mundo, Villegas se dedicó a visitar gobernadores, a pedirles su apoyo para Moya. Dice que Manuel Bernardo le dice, Carlos Armando, y eso ya lo sabe el presidente, le dijo. No, le dijo. En ese tiempo no se podía hacer nada. Error garrafal, le dijo. ¿Qué edad tenía Carlos Armando cuando entró? Era 1975, él era el 49. En 33 años 33 entró, tendría 35 años. Sí, entró, tuvieron que reformar la Constitución que pedía 35 y él tenía 32. Entonces se le puso a 30 y con eso ya pudo ser gobernador y la Constitución se reformó el mismo año que para él, que pudiera ser candidato. Fue una inexperiencia de él, ¿no? Fue una novatada. A la luz de los 41 años pudiéramos decir que sí, aunque no le podemos negar a Viebris, ni a Topete, ni a Rodríguez, ni a Ramos, talento político. No, le sobraba. Visión y capacidad para manejar sus habilidades dentro de un contexto muy pesado. Pero y ¿a quién difícil. se le ocurre hacer eso cuando el presidente era el todopoderoso emperador de este país? Pues sí, pero hay una frase reyeseroliana que a mí me gusta mucho repetir, de que al hombre solo lo conoces en su justa dimensión en el poder. Sí. Dale poder y lo conocerás. Así como cuando tú aspiras a algún cargo, aunque sea la Sociedad Sonorense de Historia, tus adversarios te analizan hasta el tipo de sangre, dónde andas, cómo andas, dónde vives, de qué vives. Bueno, también en el ejercicio del poder es un uso frecuente que tus adversarios nada más están al acecho, a ver qué resbalón provocas o dónde te tropiezas para pegarte, ¿sí o no? Sí, el poder no enferma, simplemente desenmascara, pero para eso, para aspirar al poder y tener el poder hay que tener un poco de madurez, ¿no? Para ejercerlo, básicamente. Sí, para ejercerlo. Porque hay quien tiene poder y no lo ejerce. Y hay quien no tiene poder y lo busca y usa todos los medios habidos y por haber, aún los formales o los informales y demás. Se nos olvidaba mencionar ahorita que a Ramón Ramos lo sustituyó Jesús Gutiérrez Cázares. Del general de Guatabampo, bueno, nació en Guatabampo. Otros dicen que nada, pues que nació en el Zapote. Unos dicen que nació en el Zapote, unos biógrafos, pero en la biografía autorizada de él se habla de que nació en Guatabampo, incluso da el nombre de sus padres y demás. Y Abelardo Rodríguez lo sustituyó Horacio Sobarzo, que había sido su secretario de gobierno, pero en el acta de fundación del Partido Acción Nacional del 15 de septiembre del 39 aparece la firma de Horacio Sobarzo como uno de los firmantes de la creación del PAN, por lo que eso también desmitifica que el primer gobernador panista fue Guillermo Padres, no, fue Horacio Sobarzo. Es cierto. Papá de Alejandro, ¿no? Papá de Alejandro y abuelo del actual notario público. Jovencito. Entonces, octubre rojo porque van a ser 41 años. De lo de Villegas. Tú, lo que como historiador te preguntas, ¿sirvieron esos cambios? ¿Ayudaron a Sonora? ¿Promovieron un nuevo tipo de convivencia política? ¿Sirvieron para cobrar facturas? Nada más. Esa es la pugna en las élites del poder, que las vive o las sufre el ciudadano común. El ciudadano común, bueno, quien sustituyó a Carlos Armando Villegas fue un buen gobernador. Carrillo Marcos. Carrillo Marcos fue un buen gobernador.
Traía ahora que tú revisas las biografías que están saliendo de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ves muchas fotos de don Alejandro con Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque era muy cercano a Lombardo Toledano. No, pues era un hombre... No estoy yo para contarlo, pero don Alejandro fue diputado por el Partido Popular, luego fue diputado por el PRI, luego fue senador por el PRI. Yo te haría la misma pregunta. ¿Sirvió que hubiera alternancia en Sonora o sirve que haya alternancia a veces en el país? Independientemente de eso, se dan. A algunos estados y a algunos municipios les sirve que haya alternancia porque fomenta una mayor competitividad de la clase política que no se atiene nada más a la rutina, sino que le buscas mecanismos y con mayor imaginación a procedimientos de gobierno que te permitan que te refrenden la confianza. Pero cuando todos son iguales, de cualquier color, y tienen los mismos principios de cualquier color, pues da igual. Bueno, sí, lo que pasa es que con la alternancia ya es distinto, porque independientemente de que tú vengas del PAN, del PRD o del PRI, los problemas ya no se resuelven ideológicamente, ¿o sí? No. ¿Tú puedes resolver el problema del peso ideológicamente? No. ¿El de la inflación ideológicamente? ¿El del déficit educativo? No. Simplemente que tu ideología sirva para reforzar tus convicciones éticas a la hora de ejercer el poder y que a la hora de ejercer el poder no cometas excesos de gente rupestre, digámoslo, que ni idea tiene de las tareas de gobierno, ¿no? Pero es que parece que la política ya no es una ciencia. Bueno. ¿Te parece que es una práctica? Ha inventado cosas científicas. Una praxis. Pero como toda actividad humana, toda expone al error y al acierto, ¿no? Como seres humanos. Decía Porfirio Díaz que gobernar México era el equivalente a arrear guajolotes a caballo. ¿Tú pudieras imaginarte arreando guajolotes a caballo? No. Mi papá decía que era más fácil lidiar con 20 vacas que con 20 personas. Pues, obviamente, bueno, digo... Era muy pragmático. Con todo respeto a aquellos así que son muy sensibles a estas afirmaciones, pero realmente la tarea de gobernar, y en un libro reciente Eduardo Robledo se pregunta, ¿por qué es tan difícil gobernar? ¿Por qué es tan difícil encontrarle el sentido del equilibrio a las fuerzas que se disputan el poder? Pero hay gobernantes, hemos tenido gobernadores y presidentes de la República que no ha sido difícil, que han sabido gobernar con visión y hacer las cosas bien, con prudencia. Muy rara vez nos sacamos la lotería. Estos grandes o algunos presidentes municipales que se bajaban del carro y veían qué papel está tirado, qué perro muerto, qué hoyo en la calle, que los extraña la gente. Sí, Ángel López Gutiérrez, Faustino Félix en Obregón. Allá en Navojoa Ramón Ángel Amante, el doctor Moreno, es decir. Sí, pero en ese tiempo no había logotipos, no había imágenes. Y eran personajes prestados de la sociedad a la política. Y dedicados a su profesión. Claro. Eran médicos, eran ingenieros. No dijimos, ¿en qué terminó Viebris, Carlos Armando? Viebris terminó, tuvo oportunidad de ser subsecretario del Trabajo. Se tuvo que ir a España. Un tiempecito. Fue perseguido, ¿no? Se regresó a México, puso su despacho de abogado, fue maestro en la ENEP Acatlán de Derecho Constitucional, fue después subsecretario del Trabajo, diputado federal y miembro del Comité Nacional del PRI, y ahorita está dedicado a la escritura y a la abogacía, por ejemplo. Es del 39. Tiene 77 años. 77 años. Es de los pocos exgobernadores de Sonora que viven. Y yo creo, pues ahí está, He vivido con dignidad, un libro que presentó hace 2 años aquí en la Sociedad Sonorense de Historia. Ahí estuviste tú. Sí. Ahí hubo oportunidad de ver cómo está Viebris, si ya asimiló lo que le pasó. Porque no sabemos si Topete no lo asimiló, Ramón Ramos no lo asimiló, no sabemos. Rodríguez pues murió en el 67, todavía a 20 años después de que se fue, pero es el único de los que estamos analizando que todavía vive y que podía dar explicaciones. Hay otro libro que habla de la historia de Viebris, que es Crónica de una infamia de Blancornelas. De Jesús Blancornelas. Ese también, la versión de Viebris,